¿Cómo están a todos? ¿Cómo están? Preumat 7.0, ahí los que quieren aprender de temas de la PAES, como también de matemática o otra área, Excel también les voy a estar subiendo un video ahí pronto. Y también que vamos a ir aprendiendo algunas cosas, opiniones, ya otras cosas que voy a ir mandando en mi short, ya. Entonces vamos a ir viendo este tema de algunas preguntas de la PAES. Ahí saqué algunas de algunos facsímiles. Entonces ahí para tomando, pensando en el año 2026, si es que quieren aprender a resolver problemas dependiendo de la área y también que piense usted que de pequeños esfuerzos se van logrando grandes cosas. Entonces, como canal pequeño, también siempre agradecido de todas las personas, de todos los suscriptores que me siguen de los distintos países y vamos a ir aprendiendo estas cosas ahora, ¿ya? Entonces ahí vamos a comenzar con este ejercicio que dice, Carlos tiene, o sea, tenía un trozo de tela cuadrado de 800 centímetros cuadrados, ¿ya? Ahí cuando sale centímetros cuadrados pensando en el área, ¿ok? En el área se está pensando. Primero, cortó el trozo de tela por la mitad y luego usó 2/5 de tela de una de esas mitades para hacer un estuche. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta tela utilizó para hacer ese estuche? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir insertando, por ejemplo, de una forma cuadrada. O sea que puede ser como algo así, ya, moverlo para tener más espacio. Y vamos a también tirar una línea pensando que ahí, según el problema, me dice que se parte por la mitad. Entonces vamos a colocar un color que se note un poquito más, ya ahí, y ahí tenemos la mitad. Entonces ahí nosotros estaríamos pensando que si nos hablan de 800, ya porque este es el dato que me aparece acá, o sea, 800 centímetros cuadrados, pero me dice que esto se parte por la mitad. Entonces aquí tendría que ser 400, ahí lo vamos a ir anotando, espero que se note el lápiz, 400 ahí centímetros cuadrados, y acá también tendría que ser los mismos 400. ¿Ya? Centímetros cuadrados, porque es la mitad de 800, ¿ya? Por eso lo estamos haciendo así. Entonces, ahí dependiendo de eso, ¿ya? Entonces después dice, y usó 2/5 de la tela de esas mitades para hacer un estuche. Entonces vamos a, ¿ya? Para hacer el estuche. Entonces aquí, de esta mitad, vamos a ir colocando estos 2/5 para nuestro estuche. Ya voy a colocar ahí, voy a escribir, esto es para el estuche. Ahí, ¿ya? Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que para yo poder generar la operación, para saber cuánto fue la cantidad de tela que se ocupó, ya cuando ver cómo se hizo este problema, ya para que ahí todos en sus casas lo entiendan, entonces ahí tenemos la forma cuadrada, pensando que esta área, toda esta área vendría siendo de los 800 centímetros cuadrados. Entonces, lo que yo voy a hacer es el siguiente cálculo, voy a utilizar una multiplicación de, en este caso, la mitad de esa parte por los 2/5 que se necesitó para hacer el estuche. Ya, así, ya. Entonces, este 400 recuerde que el entero va a estar partido por un uno imaginario, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a ir multiplicando. Entonces, 400 por 2 sería 800. Ahí lo vamos a ir anotando, 800, y eso, 5 por 1 sería 5. Entonces, ahí lo que tienes que saber es que a esos 800 lo vamos a dividir por 5, ¿ya? Entonces, voy a anotar bien el número para que se note un poco más los ceros, pero es así, ¿ya? Y lo vamos a dividir. Entonces, los 800 lo vamos a empezar a dividir por 5, ¿ya? Para que ahí lo podamos ver ahí en la pantalla, para que no se le haga tan complicado todo. Y ahí, por ejemplo, vamos a dividir, ahí sería una vez, 1 por 5 5 para llegar a 8 sobran 3, bajamos el cero y ahí tendría que ser por la tabla del 6, ¿ya? 6 por 5 30, a 30 cero, y después me quedaría el último dígito que sería cero, y ahí agregamos también un cero acá. Entonces ahí el resto sería cero, por lo tanto aquí sería 160 centímetros cuadrados. Esa sería la respuesta definitiva
Ahí lo estamos anotando, 160 centímetros cuadrados. Esa sería la alternativa correcta, sería la alternativa A. ¿Ok? Porque esta alternativa es lo que me está midiendo lo que se ocupa con ese 2/5 de tela para hacer el estuche y la otra mitad podría haber sido para utilizarlo en otras cosas, ya, la cantidad de tela. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos para resolver este problema, una multiplicación, como le digo, entre un número y una fracción. Entonces, y siempre las multiplicaciones, no se olvide que se van resolviendo de manera directa, ¿ya? O sea, numerado por numerador y denominador por denominador, ¿ya? Entonces, eso sería cómo se va resolviendo. Entonces, voy a colocar el signo de la multiplicación, pero ahí se va ejecutando, numerado por numerador y denominado por denominador, y ahí ya llegaríamos al resultado, porque ahí se simplifica, se va dividiendo, y eso sería los 160 centímetros cuadrados. ¿Ya? Así que sería la alternativa A, ¿ya? Pero ahí cualquier cosa me van escribiendo en los comentarios, pero ahí está todo el paso a paso, pensando que ahí sería este trozo de tela que tenía Carlos, y ahí ya empezamos a generar el estuche, ¿ya? Y ahí con eso se hace un cálculo, que es la multiplicación de un número por una fracción, se va multiplicando hacia el lado y después se divide, y eso sería 160 centímetros cuadrados. Después, pregunta número 2, esto sale en la pregunta 22 de la admisión 2026 de la PAES, que dice la diagonal de un prisma recto de base rectangular se calcula con esta forma, ya que si uno lo asemeja es como muy parecido en tres dimensiones, o sí, a diferencia ya de en dos, que se ejecuta para el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, acá lo que tienen que pensar, si nos asumimos al teorema de Pitágoras, es que ahí se va sacando todo, pero con la raíz. Ya, o sea, por ejemplo, supongamos que yo necesitaría el valor de la hipotenusa, por ejemplo, ahí tendríamos que ir representando esto mismo, pero con la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Entonces sería a cuadrado más el b cuadrado, o sea, que sería el a sería representando el cateto opuesto y el b se estaría representando el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces acá y me dice que A, B y C son las medidas de las aristas. Las aristas son como los especies como de contorno o que uno le llama como los lados. Entonces tiene que pensar que como me están hablando de un prisma recto, es como si estuviéramos sacando como una parte o la diagonal de una caja. Entonces vamos a pensar que es como que hubiésemos hecho un dibujo, esperemos que se entienda, ¿ya? Ahí vamos a pensar que ahí está eh, este prisma. Ahí voy a, de repente, espero que el pulso me acompañe ahí. Iría así y después para acá, algo así. Y ahí después la diagonal tendría que ser ahí la medición, algo así, ¿ya? Pensando que fuese sido esa idea u otra, ¿ya? Entonces, eso, ya pensemos que ahí sería como decir A, este podría ser B y este podría ser C, ¿ya? Pensando que eso hubiera sido largo, ancho y alto, ¿ya? Entonces, me dice que la diagonal es de este prisma es raíz de 83 y que una de esas dos aristas sería 3 centímetros y 5 centímetros. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es empezar ya primero anotando la medida de la diagonal, que sería la raíz de 83 ahí. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿ya? Que vamos a pensar que fuera c lo que me estaría faltando. Entonces voy a colocar ahí el 3 elevado a 2, 3 al cuadrado, más el otro dato que sería 5 al cuadrado, y la incógnita que vendría siendo el c al cuadrado. Ahí, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a sacar ese cuadrado. La única forma de eliminar la raíz es multiplicando por la potencia elevado a 2, ya por la raíz cuadrada como tiene índice 2, entonces ahí se va ejecutando eso. Entonces, ahí, si yo el cuadrado va a eliminar la raíz, esto se me va a transformar en ahí, 83, ahí para que quede el número más claro desde su casa. Este 3 al cuadrado, eso se me va a transformar en 9. Y 5 al cuadrado, eso 5 por 5 sería 25, ¿ya? Sería 25 eso.
y el c cuadrado que se va a mantener como tal, ¿ya? No es que quede como c, cuidado, ¿ya? Ahí tenemos que, va a quedar el valor tal cual como está, ¿ya? Porque solamente estoy eliminando la raíz, o sea, estoy eliminando esto, ¿ya? Eso es lo que yo estoy eliminando, nada más que eso. Entonces, 9 más 25, eso sería 34. Vamos a ir anotándolo paso a paso. Ahí sería 83. Ahí vamos a tener 9 más 25, que dijimos que era 34, y el c cuadrado. Y ahí después vamos a hacer que ese 34 pase restando al otro lado, ¿no? O sea, al otro lado de la igualdad, ¿ya? Porque ahí es como si estuviéramos aplicando el inverso aditivo, ¿ya? Para tratar de eliminar la parte de los términos, ¿ya? Y generar nuestra recta. Entonces ahí vamos a tener el 83 menos 34 igual a c cuadrado. Y nos vamos a dar cuenta de que esto implica de que c cuadrado va a ser igual a 49. Entonces aquí hay que tener cuidado porque ahí aparece una alternativa que es 49 centímetros, pero no es la correcta, porque ahora yo le tengo que extraer la raíz, ¿ya? O sea, tengo que ahí aplicar la raíz cuadrada. Entonces, esto significa de que C, al final, o sea, la otra arista que me falta, que podríamos pensar que es la medida del alto de este prisma recto, sería 7 centímetros. ¿Ya? Esa sería la respuesta definitiva, ¿ya? La respuesta correcta, ¿ya? Sería 7 centímetros y eso principalmente, ¿por qué? Porque obviamente uno le va extrayendo la raíz, ¿ya? Al valor. Entonces, pero el proceso es como muy parecido como si estuviéramos aplicando Pitágoras. Entonces, ahí dependiendo de cómo se van estableciendo los resultados, después ese 83 al restar con 34, eso al final me estaría dando 49 y la raíz de 49 vendría siendo 7 centímetros. ¿Ya? Así que así se va trabajando para lo que nosotros queremos hacer, pero es como muy parecido a lo que es Pitágoras, ¿no? O sea, lo que es trabajar con dos dimensiones y utilizar como este tipo de representación, solamente que Pitágoras lo ocupamos para dos dimensiones, o sea, cateto opuesto y cateto adyacente, pero acá dentro de la media de la arista es como pensar en largo, ancho y alto, ¿ya? Por eso en tres dimensiones, ¿ya? Después, la pregunta 3 que también está sacada de la PAES, ¿ya? Ahí para que, ahí, perdón, eh, y dice, si la edad actual de Pedro es n años, ¿ya? Entonces aquí tengo mi primer dato, ya que me dice que m años, ahí ya, para que no se interfiera tanto, y después dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la expresión, la edad de Pedro hace n años disminuida en 3? Aquí lo que hay que tener cuidado acá es que nosotros vamos a tener tres clases de edades. Vamos a tener el pasado, ¿ya? Vamos a ir al el pasado, vamos a tener el presente, ¿ya? Ahí lo estamos anotando, el presente, pero que ahí se entienda, ¿ya? Entonces, y quitar esa línea, y después el futuro, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir colocando nuestros datos, ¿ya? Ahí espero que se entienda la idea, porque de repente puede que me falle un poquito el pulso, ya para que ahí ir anotando el tema de las letras. Ahí, ¿ya? Entonces, lo que tienen que pensar es, si la edad actual es m años, para yo poder haber llegado al m, es que yo tendría que haber tomado este como n menos m, ¿ya? O sea, como n, o sea, como, perdón, era m menos m, así, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces, tendría que haber existido un m menos n, ¿ya? Para haber generado eso. Pero aquí dice, la edad de Pedro hace n años disminuida en 3. O sea, al final lo que yo tendría que incorporar es a esto mismo, a esta misma parte, pero tendría que disminuir 3 años.
Entonces al final lo correcto tendría que ser lo m menos el n menos el 3, ¿ya? Pero sin el paréntesis, porque ahí se generan dos situaciones. La A no sería correcta y esta tampoco, ¿ya? Porque ahí lo toman, esto sería pensando que quizá hubiese sido como pensando en el futuro, ¿ya? Entonces, ni la A ni la D sería la correcta. Entonces, estaría entre la B y la C, pero al final la alternativa correcta sería la alternativa B, porque justamente como me estás diciendo y está en el pasado, y ahí aparece una palabra clave que es el hace. Siempre que le aparezca, chicos, chicas, en cualquier país, la palabra hace es pasado. ¿Ya? Eso es lo importante, eso es tener claro. Siempre que le aparezca en el pasado, en la palabra hace es pasado. Entonces, porque al final es como que m menos n, si yo eliminara la n, todo eso, si yo colocara otro valor, ahí ya tendría el m, ya tendría como la edad del pasado, ¿ya? O sea, si colocando el m menos n, pero dejando el m solo, ahí ya tendríamos la edad del presente y después el futuro sería con un m más n, quizá. ¿Ya? Entonces ahí la alternativa correcta, en este caso puntual, sería nuestra alternativa B, ¿ya? Porque ahí aparte que la palabra disminuida es resta, entonces siempre ahí tengo que generar una diferencia acá, no puedo generar ni suma ni división, ¿ya? Por eso la alternativa A estaría descartada, o sea, porque ahí yo estaría diciendo como un tercio de la diferencia entre M y N. Y eso no puede pasar. Entonces, esa pregunta era de lenguaje algebraico. De repente conviene estudiarse eso en la PAES porque de repente le van a servir para traducir para ecuaciones o sistemas de ecuaciones. Entonces, eso también de repente les puede traer ahí una complicación. ¿Ya? Así que para que no se le olvide como consejo y armarse esta tablita para que, y siempre pescar esto, porque pues, todo lo que es actual es presente. ¿Ya? Eso Moria ahí que lo sepan. Y ahí ya después el futuro ya sería la palabra dentro de. ¿Ya? Entonces eso también les va a ayudar como para entender estos temas clásicos de matemáticas. ¿Ya? Y la pregunta 4 dice, ¿qué presión algebraica se obtiene si se reduce 4x más 2y menos 3z más 2x menos y? Lo primero que tienes que saber es que cuando la letra está sola, independiente del signo, siempre va a haber un uno. Aquí en este caso sería menos una Y o menos un I, ¿ya? Un Y, ¿ya? Entonces acá lo que tienen que hacer es empezar, lo pueden hacer con línea, lo pueden utilizar lápices de colores, donde usted puede marcar todos los términos que tienen X se van a resolver con los términos que tienen X. Todos los términos que tienen la Y van a resolver con los términos que tienen la Y. Y los términos que por ahí tengan Z, ya se van a resolver con los términos que tienen Z, pero ahí solamente aparece el menos 3Z. Por lo tanto, lo que hay que tener cuidado acá, en este ejercicio, es, si yo voy resolviendo el 4x y yo lo voy resolviendo más el 2x, eso ahí se genera una suma entre dos términos, ¿ya? O sea, como una suma entre dos monomios. 4 más 2 eso sería al final 6x. ¿Ya? Quedaría así, ¿ya? O sea, 6x sería la primera parte del x. Ya la única alternativa que se estaría descartando sería la D, porque no tiene el 6x, por lo tanto ahí ya vamos descartando las opciones. Después vamos viendo con el otro color, con el color que tenía, ahí sería el 2y, y aquí sería menos una y. ¿Ya? Entonces ahí en ese caso 2 menos uno al final sería una Y, ¿ya? Una Y. ¿Ya? Y después con el color que teníamos, que al final estaríamos agregando el menos 3Z. Y como no tengo con quién resolver, es como que al final yo le estuviera sumando un cero mental y obviamente eso va a quedar menos 3Z. ¿Ya? Entonces así la alternativa correcta tendría que ser la alternativa C. ¿Ya? Porque ahí está reuniendo todos los elementos. O sea, perdón, ahí, de todos los términos que ahí vayan sucediendo. ¿Ya? El chacarro ahí está bajando un poco la alergia, pero principalmente esa sería la forma de resolver estos ejercicios. Entonces, la práctica, como hace el maestro, ahí, por ejemplo, el valor de álgebra va explicando un poquito de esto, de este tipo de ejercicio, y ahí a ustedes se les va a hacer más cómodo poder resolver este tipo de casos. ¿Ya? Así que ahí... eh,
para que se suscriba a mi canal ya y tirarle todas las buenas vibras en este día martes y que estén todos bien. ¿Ya? Así que ahí voy a solucionar el tema de la alergia. ¿Ya? Así que nos vemos, chiquillos, chiquillas. Cuídense, chao.